Si te apasiona la historia de romance, escrita bajo la égida de la pasión y el destino, no lo dudes. Sigue el canal. 8 años antes de que el nombre del duque de Ravenshire volviera a acechar los salones de Londres, Lady Isolde Fairmont creía saber lo que era el amor. Lo había conocido en un verano dorado, cuando el sol parecía durar más que cualquier preocupación y el futuro era solo una promesa emocionante. Alaric Hargrove aún no era el hombre poderoso al que el mundo aprendería a temer. Era solo el problemático hijo de un duque arruinado, de sonrisa fácil y ojos que hacían que cualquier doncella olvidara su propio nombre. Se conocieron en una cacería cuando él la ayudó a montar de nuevo después de una caída. Un roce de manos, una mirada más larga de lo apropiado, y el destino allí comenzó a formarse. En los meses siguientes se encontraron en jardines y bailes, intercambiando miradas que decían más de lo que la propia etiqueta permitía. Alaric era diferente de los otros nobles. Le hablaba como si realmente la viera, no como a una hija de marqués destinada a ser exhibida en un matrimonio. Ventajoso. Isolde por primera vez se sentía libre, viva, deseada por completo. Cuando él pidió su mano, bajo la luz pálida de la luna en el jardín de los Fairmont, ella dijo que sí sin dudar, ignorando los susurros sobre las deudas de su padre o sobre el temperamento impredecible del futuro duque. Era amor. Y el amor, creía ella, era todo lo que importaba. Pero el amor, en la alta sociedad, era un lujo que pocos podían costear. El padre de Isolde, Lord Fairmont, se rió al escuchar sobre el compromiso, llamando a Alaric un hombre condenado a la desgracia. Su madre lloró, diciendo que su hija se condenaba a la ruina. La presión fue silenciosa, constante, calculada, y Lady Fairmont sabía ser cruel cuando creía tener razón. Isolde escuchó consejos disfrazados de advertencias, promesas de vergüenza y exclusión, y cuando Lady Margaret Ravenshire, la tía de Alaric, fue acusada de trampas y deudas de juego, el escándalo estalló como pólvora. Fue entonces cuando Lady Russell Fairmont, la madrina de Isolde, una mujer a la que amaba y temía a partes iguales, la persuadió con palabras frías y certeras. Dijo que el amor no pagaba deudas, que la pasión no sostenía un ducado, y que un matrimonio con Alaric significaría miseria. Isolde intentó resistir, pero la culpa y el miedo la carcomieron. Cuando finalmente lo vio de nuevo, unos días después, en el invernadero de la propiedad de los Fairmont, ella estaba decidida. Las manos le temblaban, el corazón parecía un tambor a punto de estallar. Alaric entró, confiado, listo para fijar la fecha de la boda. Salió arruinado. Ella dijo que ya no lo amaba. Las palabras salieron duras, ensayadas, pero cada sílaba era una hoja vuelta contra sí misma. Él la miró en silencio, no creyendo, no aceptando, y entonces, en un arrebato de rabia contenida, dejó caer el anillo en el suelo de mármol. «Entonces que así sea, Lady Fairmont», murmuró antes de alejarse. La puerta se cerró con un sonido que Isolde recordaría por el resto de su vida. Desde ese día, jamás volvió a ver al hombre que había amado, al menos no hasta ahora, porque esa noche de invierno, entre luces y murmullos, el destino decidió que el silencio entre ellos había durado lo suficiente. El salón de los Fairchilds parecía haber sido creado solo para poner a prueba la resistencia emocional de Isolde. Las paredes doradas reflejaban el brillo de las velas y el aire olía a flores caras y fingimiento. A cada paso sentía el peso de las conversaciones susurradas, de las miradas que parecían evaluarla. Hija de un marqués en bancarrota, aún soltera a los 28 años. Ya había aceptado que su lugar en la sociedad era el de una espectadora, hasta que escuchó su nombre. «Ha llegado el duque de Ravenshire». Las palabras atravesaron el salón y se detuvieron en su pecho como una cuchillada. Cuando Alaric Hargrove entró, el ambiente pareció cambiar. Había algo casi físico en su presencia, la postura firme, la mirada helada, la forma contenida en que se movía entre los invitados.
El duque, que una vez fuera un hombre impulsivo, ahora parecía esculpido en piedra. Las damas cuchicheaban, encantadas con la elegancia y la fortuna recién reconstruida, pero Isolde veía más allá. Sabía reconocer la tensión en la mandíbula, la forma en que sus dedos se cerraban discretamente cuando alguien mencionaba su nombre. Él la había visto. Ella lo sintió. Y por un segundo, el salón entero desapareció. La primera mirada entre ellos fue casi imperceptible para los otros, pero devastadora para ambos. Isolde intentó mantener la compostura. Sonrió, levantó la barbilla, hizo lo que cualquier dama entrenada sabría hacer, pero el cuerpo la traicionó. El corazón se disparó, la respiración se acortó. Había algo dolorosamente familiar en esa mirada. Era el mismo hombre que ella había dejado 8 años atrás, y al mismo tiempo no lo era. El tiempo lo había vuelto más peligroso. Su silencio ahora tenía peso, y el orgullo se mezclaba con la rabia contenida de quien jamás olvidó la humillación de ser rechazado. Sintió cada segundo arrastrarse mientras él cruzaba el salón, siendo saludado por lores y damas que lo miraban con admiración. Parecía inalcanzable, una fortaleza rodeada de educación y poder. Cuando finalmente se acercó, Isolde contuvo la respiración, tratando de prepararse para lo inevitable. Lady Fairmont. El tono fue cortés, impecable, pero frío como el mármol. Ella respondió con la misma elegancia. Vuestra gracia. 2 palabras, tan simples, pero cargadas de un pasado entero. El duque inclinó ligeramente la cabeza y mantuvo la mirada fija en ella por demasiado tiempo para ser educado. No había ternura allí, solo una curiosidad fría, casi cruel. Isolde sintió que todo su cuerpo se estremecía, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, y aún así, una chispa imposible se encendió. La misma atracción, la misma fuerza invisible que siempre había existido entre ellos, todavía latía viva. El problema era que ahora venía acompañada de algo nuevo. Culpa, resentimiento y el deseo peligroso de tocar lo que jamás debería ser tocado de nuevo. Cuando él se alejó, Isolde se quedó allí, inmóvil, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. La conversación de los invitados volvió a llenar el salón, pero ella no escuchaba nada, solo el eco de su voz, el sonido distante de su propia respiración intentando recomponerse. El duque le había hablado como si fuera una desconocida, y esa indiferencia precisa y quirúrgicamente cruel, dolió más que cualquier insulto. Se obligó a sonreír, a bailar, a reír cuando alguien decía algo divertido. Pero la verdad era que su corazón estaba colapsando. Al otro lado del salón, Alaric observaba sin parecer hacerlo. Se había preparado para ese encuentro durante años. Se había dicho a sí mismo que, cuando la viera de nuevo, no sentiría nada. Que el amor que un día lo destruyó estaba muerto, sepultado bajo capas de orgullo y negocios exitosos. Pero Isolde era como una cicatriz mal curada. Bastaba un roce, una mirada, para sangrar de nuevo. Y ahora ella estaba allí, viva, más hermosa de lo que jamás admitiría en voz alta. Odiaba aquello, odiaba el hecho de que todavía quisiera tocar su rostro, odiaba en lo que ella lo había convertido. Los cuchicheos comenzaron, naturalmente. La sociedad londinense tenía el talento cruel de olfatear cualquier grieta emocional. Algunos notaron la tensión entre el duque y Lady Fairmont, otros solo recordaron, con placer venenoso, el escándalo del compromiso roto años antes. Las malas lenguas se alimentaban de su silencio, y cuanto más intentaban ignorarse, más interconectados parecían. Dicen que ella lo dejó por vergüenza, comentó una señora cerca del piano, o por miedo a la bancarrota. Y dicen que él nunca más ha mirado a otra mujer, respondió otra. La maldad siempre venía envuelta en sonrisas. Durante el siguiente vals, Isolde bailaba con un joven vizconde, pero su cuerpo no obedecía. El perfume de Alaric todavía estaba en su mente, una mezcla de madera y tormenta.
cada paso, cada giro, era un intento desesperado de no mirarlo, pero falló. Cuando sus ojos lo encontraron de nuevo, él también la estaba observando. Había algo hambriento en esa mirada, una mezcla de rabia y deseo que la dejó sin aliento. Él no se movió, pero la intensidad bastó para hacer que el joven vizconde tropezara en su propio paso. Alaric abandonó el salón poco después, sin despedirse de nadie. Necesitaba aire, distancia, control. Con cada respiración, el pasado se mezclaba con el presente como un veneno lento. Recordó la última vez que la vio, el dolor que ella le causó y la promesa que se había hecho a sí mismo. Nunca más amar a nadie. Y sin embargo, bastó una noche, una mirada, y todo lo que creía haber enterrado estaba de vuelta, vivo y latiendo bajo la piel. El silencio que siempre lo había protegido ahora parecía asfixiarlo. 2 días después del baile, Isolde creía que conseguiría ignorar el hecho de que Alaric estaba de vuelta en Londres. Intentaba ocupar las horas con visitas sociales, té con damas tediosas y largas caminatas por el parque, pero su nombre parecía resonar en cada esquina. Fue en una mañana nublada, en Hyde Park, que el destino decidió jugar de nuevo con ella. El sonido de los cascos, el frío cortante, y entonces allí estaba él, montado en un caballo negro, imponente como si fuera dueño del propio cielo. Por un instante pensó en darse la vuelta, fingir que no lo había visto, pero él ya la había notado. El encuentro fue inevitable. Alaric desaceleró el caballo, desmontó con elegancia ensayada y caminó hacia ella. El silencio entre los dos era casi palpable. Isolde intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se perdieron en su garganta. Él estaba más cerca de lo que debería estar, y su mirada era como fuego contenido bajo hielo. Lady Fairmont. El tono era cortés, pero sus ojos decían otra cosa. Algo entre ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué todavía me afectas? Ella respondió en voz baja intentando mantener la compostura. Vuestra gracia. Por un momento, ninguno de los dos supo qué hacer. El viento alborotaba su cabello y él, sin darse cuenta, extendió la mano para apartar un mechón rebelde que tocaba el rostro de Isolde. Se detuvo a mitad del gesto. Los dos se congelaron, demasiado conscientes de todo lo que ese toque significaba. El pasado entero, comprimido en unos pocos centímetros de distancia. Ella retrocedió un paso, el corazón disparado. Él bajó la mano, crispando los dedos. 8 años, murmuró, sin ocultar la amargura. Y todavía parece que fue ayer. Isolde tragó saliva. Quiso decir que él no sabía cuánto dolió, cuánto fue forzada, cuánto se arrepintió de cada segundo. Pero las palabras no salieron. Hice lo que creí correcto, fue lo que consiguió decir, y pronto se arrepintió. Alaric soltó una risa baja, sin humor. ¿Correcto para quién, Lady Fairmont? ¿Para mí o para su título? Su voz era controlada, pero llevaba un veneno, dulce, peligroso. Yo no tenía elección, todos tienen elección. El silencio que siguió era demasiado pesado para el aire frío de Londres. Cuando él se alejó, ella se quedó allí, sola en el parque, con los ojos vidriosos y el cuerpo en llamas. El orgullo le impedía a él escuchar, el miedo le impedía a ella hablar, y entre los dos había un abismo hecho de todo lo que podría haber sido. Aún así, algo había cambiado. Ese encuentro no había sido solo un golpe del destino, era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía evitar, porque por más que intentaran negarlo, el amor que los había destruido todavía vivía allí, solo esperando la oportunidad correcta para reavivarse. El reencuentro en el parque se extendió por la ciudad más rápido que cualquier escándalo planeado. Las damas comentaban entre sorbos de té, los caballeros reían discretamente en los clubes y los sirvientes cuchicheaban por los pasillos. El duque y Lady Fairmont fueron vistos juntos. Isolde fingía no oír, pero cada palabra llegaba como una aguja. Su madre, histérica, comenzó a vigilarla de cerca, temiendo que su hija reavivara una historia que la familia había luchado tanto por enterrar.
Pero Isolde, por primera vez en años, no sabía si quería esconderse. Había algo liberador en simplemente sentir de nuevo. Alaric tampoco conseguía sacar a Isolde de la cabeza. Pasaba las noches en silencio, en el oscuro estudio del palacio de Ravenshire, con una copa de coñac y recuerdos que lo acechaban como en fantasmas. Se decía hombre de razón, de control absoluto, pero nada en él permanecía inmune cuando pensaba en ella. En la forma en que desviaba la mirada, en la voz temblorosa, en la valentía disfrazada por el miedo. Era irritante, humillante incluso. Había conquistado todo, fortuna, respeto, poder, pero bastaba su nombre para sentirse vulnerable otra vez. Los dos volvieron a cruzarse con frecuencia, a veces en cenas, a veces en eventos de caridad, a veces por pura coincidencia. Cada encuentro era un juego peligroso de apariencias, una danza invisible entre el deseo y el orgullo. A veces bastaba una mirada más larga, un toque accidental, y el aire parecía cambiar de temperatura. Alaric percibía la mirada de los otros sobre ella, y eso lo enfurecía. No tenía derecho alguno a sentir celos, pero los sentía de todos modos. E Isolde lo notaba. El modo en que su mirada la seguía, posesivo, silencioso, hacía que su corazón perdiera el compás. Cierta noche, en una cena en casa de los Montgomery, el azar, o tal vez el destino, los colocó uno al lado del otro en la mesa. Fue cruel, casi cómico. Mientras los invitados hablaban de política y moda francesa, Isolde intentaba mantener la sonrisa e ignorar el calor que subía por su piel cada vez que el brazo de Alaric rozaba el suyo. Él también parecía tenso, la mandíbula apretada, los ojos bajos. En cierto momento, ella dejó caer la servilleta. Él se agachó al mismo tiempo, y cuando sus miradas se encontraron bajo la mesa, el mundo pareció detenerse. Ninguno de los dos respiró por un segundo. Cuando la cena terminó, Alaric salió al jardín, incapaz de seguir fingiendo. Necesitaba distancia, aire, pero ella lo siguió. No sabía por qué. Tal vez curiosidad, tal vez algo más fuerte. El jardín estaba oscuro, iluminado solo por la luna. ¿Por qué insiste en huir de mí?, preguntó ella, la voz firme a pesar del miedo. Él se dio la vuelta despacio y los ojos se encontraron de nuevo. Porque estar cerca de usted es peligroso, Lady Fairmont. Ella dio un paso adelante. Entonces deje de alejarse. La respuesta murió entre ellos. El aire estaba demasiado cargado, y esta vez ninguno de los dos retrocedió. Por unos segundos, el mundo pareció encogerse hasta quedar solo ellos dos, Alaric e Isolde, atrapados en la penumbra del jardín. La luna se filtraba por los árboles, dibujando sombras sobre su rostro. Ella lo miraba como quien mira a un fantasma y un sueño al mismo tiempo. El pecho subía y bajaba rápido, el corazón desbocado, el cuerpo recordando un amor que nunca murió. ¿Me odia tanto?, susurró. Él dudó, como si la pregunta fuera una trampa. Odiar sería fácil, respondió, en un tono bajo, ronco. Pero nunca supe hacer nada que lo involucrara a usted de forma simple. Isolde sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El silencio entre ellos estaba demasiado cargado y por un instante se olvidó de todo, de la sociedad, de los rumores, del dolor. Solo lo veía a él, el hombre que la había amado y al que ella había traicionado por cobardía, el hombre que, aún herido, todavía la hacía arder por dentro. Cuando dio un paso adelante, Alaric también se movió, como si algo invisible los atrajera. Su rostro estaba tan cerca que ella podía sentir el calor de su respiración. «No haga esto», murmuró sin convicción. «Ya es demasiado tarde», respondió ella, y el mundo simplemente se detuvo. El beso fue inevitable. No había gentileza, solo urgencia, el tipo de urgencia que nace de años de deseo, reprimido y palabras no dichas. Sus manos fueron a su cintura, firmes, seguras, mientras Isolde lo sujetaba por el cuello de la chaqueta, tirándolo más cerca. El tiempo desapareció. El frío, el miedo, la rabia, todo se disolvió en ese toque,
Era como si cada segundo perdido en los últimos 8 años hubiera vuelto con fuerza redoblada. Cuando se separaron, jadeando, ella apenas podía pensar. «Esto no debió haber sucedido», dijo él, la voz ronca, la respiración inestable. «Pero sucedió», respondió ella, los labios aún temblando. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. Él parecía luchar contra sí mismo y ella contra la culpa que insistía en volver. «No piense que esto cambia algo, Isolde», dijo él, retrocediendo medio paso. El uso de su nombre, sin título, sin formalidad, cortó el aire como una confesión. «Usted todavía me dejó». Ella sintió que las lágrimas amenazaban, pero se mantuvo firme. «Y usted todavía me odia». Él negó con una sonrisa amarga. «No, Lady Fairmont. El odio muere. Lo que yo siento, no». Sus palabras quedaron en el aire, cálidas y peligrosas. Ella lo observó alejarse por el jardín, su silueta desapareciendo entre las sombras. Su corazón latía a un ritmo insano, todo su cuerpo en llamas. Por primera vez desde la ruptura, Isolde entendió que lo que había entre ellos nunca fue solo amor. Era algo más salvaje, más profundo, imposible de enterrar. Volvió a casa con los labios todavía temblando y el alma en guerra. Alaric intentaría alejarse, ella lo sabía, pero lo que había sentido en ese beso no podía ser olvidado. Y en el fondo, ambos sabían. Esa historia no estaba ni cerca de terminar. En los días que siguieron, Isolde intentó convencerse de que ese beso no significaba nada, que había sido solo una recaída emocional, un lapso de nostalgia. Pero era imposible mentirse a sí misma. El recuerdo de su toque volvía cada noche, vivo, casi doloroso. Revivía cada detalle, la firmeza de sus manos, el calor de su cuerpo, la rabia mezclada con la ternura. Sabía que el duque no volvería a buscarla y, aún así, cada golpe en la puerta hacía que su corazón se disparara. El orgullo le impedía dar el primer paso, pero el silencio la estaba matando. Alaric, por su parte, no dormía. Pasaba las madrugadas caminando por el salón vacío de Ravenshire House, intentando convencerse de que todavía era el hombre frío y racional que había reconstruido el ducado. Pero Isolde había abierto una grieta en todo lo que él creía haber controlado. La rabia era más fácil de soportar que la nostalgia. Repetía mentalmente sus palabras: «Entonces deje de alejarse», y el eco lo perseguía. Pensó en ir a verla, pero el orgullo se lo impidió. Un duque no se doblega, y sin embargo, él ya estaba completamente doblegado. La sociedad, por supuesto, lo notó. Las miradas en los salones se volvieron más curiosas, las conversaciones más afiladas. Cuando Isolde apareció en el baile de la duquesa de Wetherby, todos notaron que algo había cambiado en ella. Parecía más viva, más inquieta. El vestido verde oscuro realzaba sus ojos y su cuello, y los murmullos comenzaron tan pronto como entró. Alaric estaba allí, solo, como siempre, pero diferente. La mirada más dura, la presencia aún más intensa. Cuando los dos se cruzaron, el ambiente quedó en suspenso. A cada paso de ella, él sentía que la sangre le hervía, recordando todo lo que quería y no podía tener. Isolde bailó con otro hombre, un capitán recién llegado del ejército, apuesto, gentil y completamente inocente en cuanto a la guerra emocional que libraba sin saberlo. Alaric observaba de lejos, los puños cerrados. Cada sonrisa que ella le daba, cada toque ligero en la mano del otro, era un tormento. Él no tenía derecho a importarle, pero le importaba. Cuando el capitán se acercó un poco demasiado, Alaric se movió sin pensar. Su mirada se cruzó con la de Isolde por un instante y ella entendió. Había celos allí. Celos y algo más sombrío, más posesivo. El tipo de sentimiento que no se controla. Después del baile, Isolde intentó salir discretamente al jardín, buscando aire fresco. Alaric la siguió. La noche estaba fría, el viento leve, pero lo que los rodeaba era puro fuego. ¿Se está divirtiendo?, preguntó, la voz baja cargada de ironía. «Solo bailando, vuestra gracia», parecía más que eso. «¿Y qué tiene que ver el duque con eso?». Él se acercó. «Todo». La palabra salió casi como una advertencia.
Ella sintió que todo su cuerpo reaccionaba, miedo, rabia, deseo, todo mezclado. El duque estaba demasiado cerca, y ella sabía que si él la tocaba, si decía algo más, perdería el control otra vez. ¿Todo?, repitió, con una risa nerviosa, casi provocadora. No recuerdo haberle dado a vuestra gracia ese derecho. Alaric dio un paso adelante, la mirada fija en ella. No necesita darme lo que ya es mío. Las palabras fueron bajas, casi un susurro, pero cargadas de intensidad. Isolde sintió que el corazón le latía demasiado fuerte, todo su cuerpo en alerta. «Usted perdió ese derecho cuando me dejó sola en ese invernadero», respondió ella, la voz temblorosa. «Usted me despidió primero, Isolde». Él se acercó más. «No finja que lo olvidó». Ella intentó retroceder, pero él la sujetó por el brazo, firme, pero sin fuerza. «¿Cree que fue la única que sufrió?». Ella lo miró a los ojos, y por un segundo el tiempo se detuvo. Había rabia allí, pero también dolor. Ese tipo de dolor que viene de quien amó demasiado y fue destrozado por ello. «¿Sufrir?», dijo, tragando las lágrimas. «Yo lo perdí a usted, Alaric. Lo perdí todo. Mi reputación, mi familia, mi corazón. Y todo lo que hice fue intentar protegerlo». Él respiró hondo, el rostro demasiado cerca del de ella. «Yo no necesitaba protección, Isolde. Yo la necesitaba a usted». Las palabras rompieron algo dentro de ella, el tono, la sinceridad, la mirada. Era imposible seguir luchando contra aquello. Él la atrajo hacia sí, y ella no se resistió. El beso llegó como una tormenta, intenso, caliente, desordenado. No había espacio para dudas, solo la necesidad de tocarse, de recordarse, de revivir todo lo que el tiempo intentó borrar. Sus manos se deslizaron por su cintura, su cuerpo se encajó en el de él como si el tiempo nunca hubiera pasado. El sabor era familiar, el toque devastador. Era incorrecto, peligroso y absolutamente inevitable. Cuando se separaron, jadeando, Alaric apoyó la frente en la de ella. «Juré que nunca la perdonaría», murmuró. «Y yo juré que nunca lo buscaría», respondió ella. Parece que ambos fallamos. El silencio que vino después era casi más intenso que el beso. Se miraban, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo caos. «Esto no puede continuar», dijo ella, sin convicción. «Tiene razón», respondió él, y aún así no se movió. Sus manos todavía la sujetaban, y ella todavía no quería alejarse. Era como si sus cuerpos supieran lo que la razón negaba. «Alaric», comenzó ella, pero él la interrumpió. «No diga mi nombre así, no ahora». Había dolor en su voz, pero también deseo, un deseo que quemaba. Él la soltó finalmente, pero no dio un paso atrás. «No sé qué es esto que todavía queda entre nosotros», dijo, la voz ronca. «Pero si sigue cerca de mí, no prometo nada». Ella lo miró, los ojos vidriosos, el corazón disparado. «Tal vez no quiera promesas», respondió. Su mirada se suavizó por un instante. «Entonces váyase, Isolde, antes de que sea demasiado tarde». Pero ella no se fue. Se quedó allí, con el viento helado golpeando su rostro y el corazón ardiendo. Sabía que ya era tarde desde el momento en que lo vio entrar en ese baile. A la mañana siguiente, los rumores ya se habían extendido por todo Londres. Las palabras Lady Fairmont y Duque de Ravenshire aparecían en todas las conversaciones, disfrazadas bajo risitas y susurros cínicos. Nadie sabía lo que realmente había sucedido en el jardín de los Montgomery, pero todos afirmaban saberlo. Isolde pasó la mañana en silencio, sentada ante el tocador, observando su reflejo en el espejo. El rostro pálido, los ojos cansados, la expresión de alguien que ya no sabía lo que estaba bien o mal. Fue solo un beso, se repetía a sí misma, pero sabía que, en esa sociedad, un beso bastaba para destruir a una mujer. Alaric, por otro lado, estaba furioso, no con ella, o al menos no solo con ella, sino con el hecho de haber perdido el control. El duque en el que se había convertido no cedía, no vacilaba, y ciertamente no dejaba que el corazón interfiriera en nada. Y sin embargo, bastó una noche
una mirada, y todo el autocontrol que le había llevado años construir se desmoronó. Intentó continuar la rutina, reuniones, contratos, apariencias, pero su mente volvía siempre al mismo punto. Isolde, su recuerdo era una tortura deliciosa. La respiración, el toque, el sabor, nada lo distraía por mucho tiempo. Por la tarde recibió una visita inesperada. Lady Fairmont, madre de Isolde, entró en Ravenshire House con la altivez de quien todavía creía tener poder. «Vuestra gracia», dijo en 1900, tono áspero. «Si todavía le queda algún resquicio de honor, mantendrá distancia de mi hija». Alaric no respondió de inmediato. Se limitó a observarla con esa mirada helada que solía hacer que hombres poderosos perdieran el aliento. «No creo que su hija necesite que alguien hable por ella», respondió tranquilo. «Es una mujer capaz de tomar sus propias decisiones». Lady Fairmont se sonrojó, ofendida. «Las decisiones irreflexivas arruinan familias, duque. No cometa el error de creer que puede arruinar la mía». Tras la visita, Alaric caminó hasta la ventana del estudio y se quedó allí por largos minutos, mirando el cielo gris. Sabía lo que la madre de ella quería decir. Si el escándalo continuaba, Isolde sería destruida. Y él, por poderoso que fuera, sería el hombre al que la sociedad culparía por ello. Por primera vez, el orgullo y el deber comenzaron a mezclarse de forma peligrosa. No sabía qué dolía más, el miedo a verla sufrir o el miedo a admitir que todavía la amaba. Intentó convencerse de que lo mejor sería alejarse, dejarla en paz, pero era una mentira que ni él se creía. Esa noche, Isolde recibió una carta. El sello de Ravenshire era inconfundible. Sus manos temblaban mientras desdoblaba el papel. «Lady Fairmont, le ruego me perdone por mi conducta. Prometo mantener distancia por el bien de ambos. A.H». Ningún adorno, ninguna emoción. Solo el silencio disfrazado de cortesía. Ella releyó las palabras varias veces, el pecho encogiéndose con cada línea. Era lo que esperaba, lo que debería querer. Pero las lágrimas vinieron de todos modos, porque entre todas las promesas que él podía haber hecho, la única que ella no quería era esa. Los días se arrastraron lentos y vacíos. Isolde intentaba llenar las horas con tareas domésticas y visitas educadas, pero nada parecía real. Londres estaba en plena temporada y los bailes no paraban, pero ella ya no se veía en ellos, no después de la carta. A veces se encontraba leyendo las pocas líneas de Alaric como si en ellas hubiera algo escondido, una petición de ayuda disfrazada. No la había, él realmente se había ido, o al menos era lo que ella quería creer. Aún así, cada vez que el viento golpeaba las cortinas, Isolde sentía como si él estuviera allí, observando, sintiendo, sufriendo junto a ella. Alaric, por su parte, intentaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Pasaba días enteros en reuniones, cacerías, cenas con otros nobles. Fingir era un arte que él dominaba a la perfección. Pero por la noche, cuando el palacio se quedaba en silencio, su recuerdo volvía con fuerza. La risa leve, el olor a lavanda, el toque delicado que él fingía haber olvidado. Un duque no se permitía vulnerabilidades y, sin embargo, allí estaba él, sentado al borde de la chimenea, sosteniendo la carta que nunca tuvo el coraje de enviar. Una carta en la que decía lo que realmente sentía, que la amaba, que siempre la amaría. El destino, sin embargo, no parecía dispuesto a dejarlos en paz. 2 semanas después, Lady Eleanor Blackwood, una amiga cercana de Isolde, enfermó gravemente y toda la ciudad se movilizó para ayudar. Isolde, sin pensar, se ofreció a coordinar la recaudación de donativos, un gesto noble que terminó llevándola inevitablemente hasta la residencia Ravenshire, donde el duque había donado generosamente a la causa. Ella intentó evitar el encuentro, pero el mayordomo, sin percibir la incomodidad, anunció demasiado alto: «Lady Fairmont, vuestra gracia». El sonido de su nombre resonó por el salón.
Y él estaba allí otra vez. La mirada de Alaric se cruzó con la de ella en el instante en que entró. El tiempo pareció curvarse. Ninguno de los dos esperaba aquello, y por un momento el silencio fue absoluto. Él se levantó, despacio, manteniendo la postura impecable. Lady Fairmont, dijo, como si el nombre tuviera un gusto amargo. «Vuestra gracia», respondió ella intentando no mostrar el temblor en su voz. Detrás de las formalidades, el aire vibraba con todo lo que había quedado pendiente. El beso, las promesas rotas, la carta. Ella tenía 1000 preguntas, él, ninguna respuesta, pero la mirada de ambos decía lo que las palabras jamás podrían. Fue un encuentro breve, pero devastador. Hablaron poco, palabras frías, civilizadas, educadas, pero los ojos contaron otra historia. Cuando Isolde dejó la residencia, su corazón estaba hecho pedazos, y Alaric, solo en el salón, se dio cuenta de cuánto todavía la deseaba. La distancia solo aumentaba el fuego que lo consumía. Él sabía que, si seguía así, acabaría cediendo, y por primera vez deseó que el escándalo llegara, que el mundo entero cayera sobre ellos, con tal de poder tenerla de vuelta. El amor, después de todo, ya lo había destruido una vez. ¿Qué más podría quitarle? Esa misma noche, una tormenta se desató sobre Londres. El viento aullaba por las calles, y los carruajes luchaban por mantenerse en pie en el barro. Isolde volvía a casa después de visitar a Lady Eleanor cuando ocurrió lo peor. La rueda del carruaje se rompió en la esquina de Grosvenor Square. El cochero intentó repararla, pero el temporal era implacable. Sola, empapada y asustada, ella pensaba solo en llegar viva a algún refugio. Fue entonces cuando un carruaje oscuro se acercó y una voz inconfundible sonó: «¡Suba!». Ella miró hacia arriba. Era Alaric. El interior del carruaje estaba caliente, silencioso. El ruido de la lluvia afuera era casi ensordecedor, y su corazón latía demasiado rápido. Alaric la observaba en silencio. El rostro parcialmente en la sombra, pero sus ojos estaban llenos de algo que ella no veía hacía años. «¿Está herida?», preguntó. Ella negó con la cabeza, sin poder hablar. La ropa mojada se pegaba a su cuerpo, y él desvió la mirada, respirando hondo. «Va a coger fiebre». «No se preocupe, vuestra gracia. Ya estoy acostumbrada a las tormentas. No todas son iguales». Su tono era bajo, tenso, casi íntimo. La tensión entre ellos era insoportable. Con cada balanceo del carruaje, sus cuerpos se acercaban. Él extendió su abrigo para cubrirla y sus manos se tocaron por un segundo, solo un segundo, pero suficiente para encenderlo todo de nuevo. Isolde cerró los ojos, intentando ignorar el calor que subía. «¿Por qué siempre aparece cuando intento seguir adelante?», murmuró. Alaric dudó. «Tal vez porque yo nunca pude hacerlo». La confesión lo sorprendió tanto como a ella. Por un instante, la imagen del duque frío y controlado desapareció, dando lugar al hombre que ella amó. Vulnerable, humano, real. El carruaje se detuvo frente a su casa. Él bajó primero y le ofreció la mano para ayudarla, pero Isolde no se movió. «¿Se va a ir de nuevo?», preguntó, la voz casi inaudible. Él la miró, los ojos oscuros y cansados. «Si me quedo, Isolde, no habrá vuelta atrás». Ella sonrió con tristeza. «Tal vez no debería haberla». Y antes de que él pudiera responder, ella lo atrajo por la solapa y lo besó. Fue diferente a esa noche en el jardín, más profundo, más desesperado. Un beso de quien ya no tiene fuerzas para fingir. Cuando se separaron, el silencio parecía sagrado. La lluvia todavía caía, pero ellos ya no escuchaban nada. «Entre», dijo ella, abriendo la puerta de la casa. Él dudó solo por un segundo y luego la siguió. La noche que comenzó en caos terminó en rendición. El fuego de la chimenea se reflejaba en las paredes mientras los dos finalmente se permitían lo que el tiempo, el miedo y el orgullo les habían negado durante tantos años. El toque, los besos, los susurros. Todo parecía una mezcla de redención y castigo. Y en ese instante, entre el calor y el arrepentimiento, ambos supieron. Era amor.
siempre lo fue. El sol aún no había salido cuando Isolde despertó. El fuego en la chimenea ya se había apagado, y la luz gris de la mañana se filtraba por las cortinas entreabiertas. Por un instante, no supo si todo aquello había sido un sueño, pero entonces lo sintió. El calor de su cuerpo a su lado, el sonido firme de su respiración. Alaric dormía de lado, la expresión serena, vulnerable, casi joven. Era la primera vez en años que ella lo veía así, sin el peso del título, sin las máscaras de la sociedad. Un hombre, simplemente. Y se dio cuenta de que todavía lo amaba con la misma fuerza de antes, tal vez incluso más. Se levantó despacio, cubriéndose con la sábana y caminando hacia la ventana. El corazón le latía con fuerza y miedo. Sabía lo que significaba esa noche. El punto sin retorno. Si alguien se enteraba, y siempre alguien se enteraba, en Londres, su reputación estaría perdida. Pero por primera vez, la idea no la aterrorizaba. Su amor por Alaric era más fuerte que el miedo. Aún así, el orgullo del duque la hacía dudar. Él era el tipo de hombre que llevaba el peso del honor por encima de todo. Y ella, que ya lo había perdido una vez por ceder a la presión, temía perderlo de nuevo, ahora por vergüenza. Cuando él despertó, ella todavía estaba parada junto a la ventana, observando el amanecer. ¿No has dormido?, preguntó él. La voz ronca, aún adormilada. No mucho. ¿Te arrepientes? La pregunta llegó tranquila, pero había tensión en el aire. Ella se dio la vuelta despacio, la mirada firme. No. ¿Y tú? Él respiró hondo antes de responder. No sé. Ella sonrió, triste. Entonces somos dos. El silencio que vino después no era incómodo, estaba lleno de todo lo que aún no sabían decir. Y por un breve momento, hubo paz. La primera en muchos años, pero la realidad no esperó mucho para llamar a la puerta. Cuando Alaric abandonó la casa, el mayordomo de Isolde, un hombre discreto pero atento, lo vio salir. El mismo día, los rumores comenzaron de nuevo. Su nombre volvió a ser comentado en los salones, esta vez con un aire de confirmación. Ella lo recibió en casa, sola, durante la noche. Las palabras resonaban como una sentencia. Al saberlo, Isolde sintió que el suelo se desvanecía. Sabía lo que vendría, el desprecio, el distanciamiento, el escándalo inevitable. Pero antes incluso de que pudiera pensar en qué hacer, un carruaje se detuvo frente a la puerta y de él Alaric descendió. Él entró decidido, sin pedir permiso. Escuché los rumores, dijo, la mirada firme. ¿Y qué? Pues que se acabó. No voy a permitir que el mundo la destruya por mi culpa otra vez. Ella lo miró, confusa. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho hace 8 años. Él se acercó, tomó sus manos y las apretó con fuerza. Cásate conmigo, Isolde. El corazón de ella se detuvo por un segundo. Todo, el miedo, el dolor, el orgullo, se disolvió en el aire. ¿Estás seguro? Más que nunca. Y cuando él dijo eso, ella supo. El duque frío de antaño había desaparecido. En su lugar solo quedaba el hombre que la amaba. La noticia de la propuesta se extendió antes de que terminara la mañana. Los sirvientes cuchicheaban en los pasillos, los periódicos discretamente mencionaban un nuevo compromiso entre familias ilustres, y los salones de Londres hervían de curiosidad. Algunos llamaban a aquello locura, otros redención. A Isolde, sin embargo, no le importaba. Cuando Alaric volvió a la casa de su padre para pedir oficialmente su mano, ella se dio cuenta de que él había cambiado. Ya no era el joven impulsivo que un día amó, ni el duque frío y distante al que el mundo temía. Era ambos, completo, humano y dispuesto a luchar por ella. El padre de ella, Lord Fairmont, intentó protestar. «Esto es un escándalo, Isolde. ¿No entiendes lo que estás haciendo?» «Sí, lo entiendo, padre», respondió ella con una calma que lo silenció. «Estoy eligiendo al hombre que siempre amé». Y por primera vez, el viejo marqués no tuvo nada que decir. Solo miró a su hija,
y se dio cuenta de que ya no había miedo en sus ojos, solo convicción. Alaric hizo la petición ante él, formal, digno, y cada palabra sonó como una promesa. Le fallé a su hija una vez, no repetiré el error. El silencio que siguió fue la bendición más sincera que podían recibir. La boda se celebró en una mañana fría, pero soleada, en la capilla privada de Ravenshire. Pocos invitados, casi ninguna pompa, pero no había necesidad, Isolde entró vestida de blanco sencillo, sin joyas ni ostentación. Alaric la esperaba en el altar, la mirada fija en ella, como si el resto del mundo no existiera. Cuando ella llegó a su lado, él susurró solo para ella: «Estás preciosa». «Llegas 8 años tarde», respondió ella sonriendo. Él se rió, y en ese instante ambos supieron que no había nada más que perdonar. Después de la boda vinieron los comentarios, las críticas, las lenguas afiladas. ¿Una Fairmont, después de todo? Podía haber elegido a cualquiera, pero Alaric no se inmutó. Cada vez que alguien insinuaba algo, él sonreía con frialdad y respondía: «Ella es la única que elegiría, en cualquier vida». Y así, poco a poco, el escándalo se transformó en leyenda. El duque que un día juró no amar más, se convirtió en el hombre que desafió a la sociedad por amor. Y Londres, aunque reacio, se inclinó ante esa historia. La vida en 1600 Ravenshire cambió. El palacio, antes silencioso y sombrío, volvió a tener luz y risas. Isolde transformó el lugar, trayendo flores, música y el sonido de pasos felices por los pasillos. Alaric observaba todo con una mezcla de admiración y ternura. A veces, todavía se despertaba en medio de la noche, asustado, como si todo fuera un sueño. Pero entonces ella lo abrazaba, y el mundo volvía a su eje. Su amor no era perfecto. Todavía había discusiones, celos, terquedades. Pero era real. Y eso bastaba. Cierta tarde, mientras caminaban por los jardines que habían sido testigos de tantos silencios, Alaric tomó su mano. «¿Sabes? Solía odiar el sonido de la lluvia», dijo. «¿Por qué?» «Porque siempre me recordaba la última vez que te vi». Ella sonrió. «¿Y ahora?» Él la miró, los ojos suaves, el rostro sereno. «Ahora es el sonido del día en que te encontré de nuevo». Isolde apoyó la cabeza en su hombro, y por un instante, el tiempo se detuvo. No el tiempo que se lleva las cosas, sino aquel que guarda lo eterno. Los años siguientes demostraron que su amor no era una excepción romántica, sino una fuerza silenciosa y constante. Isolde aprendió a lidiar con el temperamento de Alaric, y él con el espíritu libre de ella. Había días de tormenta, pero también mañanas de puro sol. Y en todas había amor, imperfecto, terco, real. A veces, durante los bailes, la gente los observaba bailar y juraba que parecían una pareja que acababa de conocerse. Tal vez era eso. Siempre se estaban reencontrando de nuevas formas. Una noche, junto a la chimenea, Isolde preguntó: «¿Ya me perdonaste?» Él pensó por un instante y respondió: «No, porque ya no hay nada que perdonar». Ella sonrió: «Entonces estamos en paz». Él rió, acercándola a él: «Siempre ganas tú, Lady Ravenshire. Solo cuando vale la pena luchar». El beso que siguió fue tranquilo, lleno de dulzura. Ya no había urgencia, solo amor. El tipo de amor que sobrevive al tiempo y a las cicatrices. El silencio que antes los separaba ahora era el espacio donde descansaban. A veces no necesitaban decir nada, bastaba una mirada. Los sirvientes decían que nunca vieron al duque tan ligero, tan humano. E Isolde, finalmente, se sentía en casa. No en Ravenshire, sino en sus brazos. Era allí donde siempre perteneció, incluso cuando el mundo intentó convencerla de lo contrario. Años después, cuando le preguntaban al duque si creía en el destino, Alaric solía sonreír y decir: «No, creo en las segundas oportunidades». Y entonces miraba a Isolde, la mujer que le enseñó que el amor verdadero no es el que nunca se equivoca, sino el que siempre vuelve. Al final, el silencio entre ellos se había transformado en paz. Y así fue como el duque y la dama que lo amó en silencio escribieron su propia historia, no de perfección, sino de perdón. Y vivieron, de hecho,
felices para siempre.